Bueno, vamos a... vamos a hacer las presentaciones. Entonces, bueno, vamos a presentar el primero de los trabajos, ¿sí? El trabajo se titula Valores referenciales de exportación, es decir, perdón, antes que nada. Vamos a tener, digamos, por exposición son 15 minutos, ¿sí? Supongo que después vamos a tener un poquito más de tiempo, porque si hay una de las ponencias que no se presentaba, y bueno, y si finalmente Matías no viene, bueno, vamos a tener algún tiempo más para poder conversar por ahí mejor las ponencias, ¿no es cierto? Bueno, la primera de ellas es un trabajo de Hugo Edmundo Marconi y Lautaro Daniel Vicenó, que se llama Valores referenciales de exportación en el marco del control del valor de la aduana argentina. Hugo Marconi es contador público, licenciado en Administración, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de... Perdón, que me están avisando que Matías está sin luz. Así que... Perdón, veníamos... profesor de la asignatura Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, y Lautaro Daniel Vicenó es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Administración, doctorado en Administración, profesor en la asignatura también de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, Hugo, los escuchamos. Ah, estás muteado, no te... No, está activado tu audio, pero no funciona, evidentemente, porque no te escuchamos. Sí. A ver, intentad de nuevo, por favor. Si no, si te parece, hagamos una cosa. Sigamos con Lucre, digamos, ver si se puede solucionar esto. Así después Hugo puede presentar el trabajo. ¿Te parece? Hacemos así. ¿Les parece? Hugo, Digo, para no... aprovecho. Si ¿Eh? querés salir de la reunión y volver a ingresar, y tal vez se te conecte con el audio. Y mientras tanto, obviamente, seguimos con Lucrecia. Listo. Listo, bueno. Entonces vamos a... Bueno, entonces vamos con el trabajo de la profesora Lucrecia Pasos. ¿Sí? Lucrecia Pasos es profesora de la profesora de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, miembro del CERPI, digamos, bueno, y ahora va a estar presentando, digamos, su trabajo Argentina, una potencia moral. Bueno, te escuchamos, Lucrecia. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que yo voy a presentar hoy es mi propuesta de tesis doctoral, enmarcado en lo que tiene que ver con Argentina en el gobierno de Raúl Alfonsín, el mismo que va desde 1983 a 1989, pensándolo como una potencia moral, y eso tiene que ver con las circunstancias que se vivían en el mundo en ese momento particularmente, y la necesidad de, bueno, no solamente modificar la imagen que teníamos nosotros ante el mundo luego de la dictadura militar,
con el proceso de reorganización nacional, sino también poder ser parte de ese sistema internacional que nos estaba siendo vedado a partir de no solamente los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en la misma, sino por el desarrollo de la guerra de Malvinas y el efecto de la imagen negativa a nosotros que nos había generado. Es por eso que para poder hablar de potencia moral en estos términos, no solamente tengo en cuenta lo que son las premisas políticas que guiaron a Raúl Alfonsín en el momento de su llegada al gobierno, sino el discurso que utilizó, ¿sí? Un discurso basado, obviamente, en democracia podía lograrse casi todo, ¿no? No solamente buscaba reinsertarse en el mundo, sino también ser reconocido como un actor más en el mismo, ¿sí? Es decir, modificar la imagen que se tenía sobre nosotros como violadores de derechos humanos o cometedores de crímenes de lesa humanidad en ese sentido. Hablo de potencia moral porque justamente Alfonsín era consciente de las herramientas con las que contábamos en ese momento dentro del escenario mundial, y para eso utilizo el concepto de soft power de José Ney, ¿sí? Para hablar de que él reafirma este nuevo gobierno en una idea de poder blando. Ese poder blando basado en instituciones, valores, ¿sí? Y un orden institucional que le daba forma a esta vuelta de la democracia en la Argentina. Es decir, que no solamente se consideraban los recursos económicos y militares, que son los recursos tradicionales con los que cuenta un país, sino que se contaba también con aquello que tenía que ver con lo intangible para poder posicionarnos ante el mundo como una potencia moral, ¿sí? Y es por eso que lo planteo en términos éticos culturales, ¿sí? Y en estos nuevos valores con los que se emana para poder llevarlo a cabo. Para eso, desde la campaña misma, con el eslogan Somos Vida, se planteaba no solamente hacerles pagar a los autores materiales los crímenes de lesa humanidad, es decir, a partir del enjuiciamiento, sino presentarse ante los ojos del mundo como una potencia moral, terminando con la impunidad que había marcado la historia argentina hasta ese momento, y respetando el Estado de Derecho en toda su complejidad. Entonces, no solamente tiene en cuenta la idea de democracia, sino también va a estar enlazado con la política de derechos humanos que va a desarrollar, ¿sí? En ese sentido va a buscar desarrollar una política universalista, no solamente ampliando el número y el espectro de interlocutores, ¿sí? Sino que sostenía que cuanto más puntos de apoyo tuviera la Argentina en el mundo, menos dependiente iba a ser de un actor particular. En ese sentido, empieza a desarrollar la idea de relaciones maduras con Estados Unidos, se hermana con ciertos valores europeos en ese momento, como va a ser la socialdemocracia, se presenta como un país occidental, no alienado y en vías de desarrollo, y obviamente va a integrar distintos foros de cooperación latinoamericana que le van a permitir no solamente desarrollar una integración interregional, mejorar su posición ante el mundo, sino enmarcarse en una nueva era, justamente enmarcada a partir de la era de las catástrofes, que buscaba justamente que los valores de los gobiernos en ese momento se revirtieran, ¿sí? Primero se identifica como heredero del legado filosófico ético de Irigoyen, ¿sí? Para eso va a rechazar la lógica del poder como eje central de las relaciones internacionales, va a buscar constantemente la paz, el principio de solución pacífica de las controversias, obviamente a partir de el desarrollo de una gran diplomacia, la condena de cualquier tipo de intervencionismo de cualquier Estado y la necesidad de construir un Estado internacional basado en la justicia y en el desarrollo. Obviamente que va a condenar cualquier tipo de colonialismo y va a plantear la idea de igualdad soberana de los Estados, la idea de democracia pluralista, la libre determinación de los pueblos y el apoyo de los derechos humanos van a ser las banderas con las que se van a nutrir en ese momento para poder llevarlo a cabo.
En ese contexto, en Francia y la transformación del eurocomunismo y del Partido Comunista Italiano, y el ascenso de Craxi en Italia, van a seguir esa línea de asumir que esté Felipe González la misma, y la designación del embajador de Francia, Antonio Blanca, con un trato personal con el presidente, van a seguir reforzando esta idea que se planteó. En ese sentido, Alfonsín lo que se propone es una política racional y previsible para poder llevar a cabo lo que intentaba desarrollar. Primero, intentar lograr una independencia política y económica del país y aumentar, obviamente, los grados de autonomía, buscar no solamente el resguardo de los derechos humanos, sino la paz con el mundo, y impulsar una integración latinoamericana, obviamente favoreciendo la capacidad regional, tanto política y económica. ¿Sí? Uno de los grandes socios que va a ser del gobierno va a ser Brasil, y va a ser esta relación que empiezan a hacer en esta época, que después va a dar lugar al desarrollo del Mercosur después. Obviamente que como interés nacional en política exterior se siguieron una serie de prioridades, ¿no? Primero que nada, lo que importaba era poder desarrollar una integración activa en el acontecer internacional, tratar de tener interlocutores preferenciales que seguían con esos valores tan importantes para el desarrollo de esta potencia moral, ¿sí? Poder desinvolucrarse del conflicto este-oeste, y obviamente que solucionar las controversias a partir de la negociación, y una participación activa en estos conflictos norte-sur que se iban desarrollando. Para eso primero se intenta hermanar con las potencias europeas a partir de esos mismos valores. Por eso hablábamos hoy de la socialdemocracia, reorganiza la Cancillería, pone a la cabeza de la misma a Dante Caputo y a un grupo de intelectuales en relaciones internacionales que lo acompañan, y con eso modifica el rol que había tenido durante la dictadura la misma, que solamente era recolectora de información, y le busca dar una centralidad a ese Ministerio de Relaciones Exteriores en las relaciones de política exterior, obviamente privilegiando las temáticas políticas sobre las económicas, ¿sí? Que obviamente si uno piensa en el todo, puede haber sido el aspecto que se dejó de lado y perjudicó al gobierno después. Y con respecto a la integración regional, fue a partir de la Declaración de Iguazú en 1985 con Brasil que se empieza a dar lugar a la misma, ¿sí? Con diferentes grupos que lo permitieron, como fue el grupo de la contadora, el grupo Río y demás. Obviamente que esta diplomacia que se puede pensar como de prestigio, también se puede pensar como una diplomacia de iniciación, ¿sí? Porque los formuladores y los ejecutores de la misma, lo que pensaron en esta primera etapa era lograr un afianzamiento constitucional, ¿sí? Restablecer y ampliar lo que eran las vinculaciones con la Argentina. A nivel interno se sabía que la estructura debía reorganizarse y volverse más creíble para incluso los actores internos de la sociedad misma. Es por eso que con la campaña electoral que desarrollaron, lo que buscaban de una manera el poder de las armas, y que se fuera reemplazado por la decisión popular. En ese sentido, lo que se planteó fue el juicio de la Junta, respetar las reglas y los procedimientos, y por último, el carácter público de los juicios de la Junta lo que permitía era abrir al debate, algo que hasta ese momento había estado circunscrito al ámbito descrito. Para eso lo que se trató de desarrollar fue incrementar la autonomía. Opa, se cortó. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí. ahí volvió. Sí, se escucha perfecto, Hugo.
Bueno, Lucre, se cortó. Vas redondear porque ya estamos en el límite del... De última, apagar la Bueno, imagen. tiempo. Y si tenés señal débil, cerrar la imagen y así tenemos bien el sonido. O sea, ahí está. Bueno, bueno, Dale. bueno. Entonces, con respecto a lo que venía diciendo, eh, lo que se trató de retornar fue a la vía del derecho internacional, ¿sí? Para poder manejar las controversias con otros países del mundo y unificar políticas económicas exteriores y la política interior a partir de una dirección estratégica de la Cancillería. Obviamente que a partir de este proceso, la lógica de los derechos humanos permitió a Alfonsín plantear distintos niveles de responsabilidad para poder juzgar los crímenes cometidos, ¿no? Por un lado, los que habían dado órdenes, los que habían cumplido estas órdenes, y aquellos que habían cometido un exceso de incumplimiento. Para eso lo que hizo el momento de asumir fue poner conexión a Horacio Ravena, de los derechos humanos, recientemente creada, ¿sí? Y en ese sentido, la Argentina, ¿sí?, fue vista no solamente como un régimen deseado, sino que no se iba a subordinar a otras dimensiones. En ese sentido, lo que hizo fue establecer distintos mecanismos de justicia transicional, como fueron las comisiones de verdad, el juicio de las juntas y el establecimiento de la CONADEP, y nuevas normas y prácticas internacionales, como fue la desaparición forzada de personas y la creación de la red latinoamericana para la prevención del genocidio, entre otras. Obviamente que todo esto que se fue desarrollando a lo largo de este gobierno tenía que ver con revertir esa imagen negativa de la que hablaba al principio, buscar y atraer nuevos apoyos y evitar que Argentina pudiera desarrollar lo que eran las dos crisis regionales en ese momento, como era la deuda externa y lo del conflicto este-oeste. Para eso, con esto cierro, él planteó la idea de derechos humanos como derechos moderales, ¿sí?, que obviamente que un gobierno debía reconocer, ¿sí?, que obviamente consistía en prevenir que la gente fuera usada meramente como medio de beneficios de individuos, la dignidad de la persona, justamente para proveer los recursos necesarios para materializar su plan de vida, la justificación de la promoción de los derechos humanos, porque si no se lo hace, pierde la legitimidad moral de ese gobierno, y obviamente que debe ser asumida por la propia también sociedad civil para poder enmarcarlo dentro de la comunidad internacional. Y en ese sentido es que lo enlazo con el concepto de SENAI, porque esto todo lo que hace es diferenciar tres tipos de poder: el poder duro, que está vinculado con lo militar y económico; el poder suave, que es el que desarrolla Raúl Alfonsín con estas nuevas instituciones, ideas, no es una cultura específica y de acciones que le permiten no solamente mejorar la imagen del mundo, sino proponerse como mandado en distintos organismos internacionales del mismo, y un poder inteligente que es justamente la integración de la diplomacia, la defensa, el desarrollo y demás tipos de poderes, ¿no? Obviamente que en el caso de Alfonsín, con su discurso de que con la democracia no solamente se vota, sino que también se come, se educa y se... Bueno, se cortó, parece, ¿no? De nuevo, sí. Bueno, venimos mal hoy. La otra mesa no hubo de estos problemas, pero sí. Bueno, ¿qué va a ser? Estamos. Sí. Lucre. Bueno, Lucre. ¿Listo?
Listo, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al trabajo. Se te escucha muy mal, Lucre, no sé por qué. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a escuchar el trabajo de Hugo. Sí. Vamos a pasar a escuchar el trabajo de Hugo Marconi. Marconi, perdón. La voy a silenciar. Sobre valores referenciales de exportación en el marco del control del valor de la aduana argentina, que es un trabajo que también realizó junto a Lautaro Daniel Vicenó. Bueno, te escuchamos, Hugo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí. Bueno, voy a tratar de sintetizar cuál es el contenido de la ponencia. La cuestión de los valores referenciales de exportación y su vinculación con el control de valor por parte de la aduana argentina es un tema bastante controversial, lo ha sido en los últimos años. Y este instrumento, digamos, complementario de los otros instrumentos de política comercial, deviene del marco jurídico multilateral del GATT en su momento, la OMC luego, que en realidad se enfoca prioritariamente, en virtud de lo que estipula el artículo 7 del GATT 94, en realidad el control de valor de importaciones, que es lo que interesa fundamentalmente allí en aquel momento, y de las exportaciones, pero que después, ulteriormente, con los acuerdos de la Ronda de Uruguay, fundamentalmente con el acuerdo relativo a la aplicación de este artículo 7, se centra en las importaciones, no en las exportaciones. Es decir, no es legítima la potestad de los estados de controlar el valor de las exportaciones, porque eso hace no solamente a los recursos tributarios, en el caso de la existencia de derechos de exportación por parte de un determinado país, sino también que hace a la determinación el ingreso de divisas que debe concretarse en un país a partir de las operaciones de compraventa que se concretan. Es decir, nosotros sabemos que los precios de transferencia entre empresas vinculadas a nivel internacional suelen perjudicar las arcas públicas por procesos de subfacturación que hace que las divisas no ingresen. Esto se vincula también con la obligación o no de ingresar divisas, que en la Argentina ha mutado a lo largo del tiempo. A veces ha habido periodos perentorios para el ingreso de divisas, después no ha habido la obligación de ingresar divisas de ninguna índole en ningún tiempo. Y bueno, el marco jurídico entonces en la Argentina se centra en lo que prevé con respecto a las exportaciones únicamente el Código Aduanero, la Ley 22415 del año 81, que estipula qué es lo que hay que considerar, cuáles son los criterios que hay que aplicar cuando la aduana no está de acuerdo con el valor de transacción expuesto por el exportador argentino en la documentación pertinente. Esto llevó entonces, a efectos de preservar las arcas del Estado, en su momento, en el año 2005, en esta rápida evolución que voy a plantear, la evaluación y la instauración de lo que se denominó valores referenciales precautorios de exportación, que no determinan el valor de la mercancía, o sea, la base imponible a los efectos del pago de las denominadas retenciones, que en realidad son derechos de exportación. Esto es válido, como decíamos, tanto para productos que estén alcanzados por derechos de exportación como no alcanzados por derechos de exportación, porque lo que pretende también es determinar cuál es el quantum de ingresos de divisas que debe producirse a través de las operaciones de comercio exterior. Esto rigió desde 2005 hasta el 2017, cuando el gobierno nacional, por el cambio de mirada que se había producido respecto a estas cuestiones en aquel entonces, eliminó el sistema, declarando en los considerandos de la resolución pertinente que, allá por noviembre de 2017, que se estimaba que no era necesario esto en virtud de que se habían abrogado derechos de exportación a productos agropecuarios, cuando en realidad la norma originaria del 2005, modificada en el 2009, era una norma que se aplicaba a la totalidad del universo de la nomenclatura común del Mercosur, no solamente a productos agropecuarios. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tiene efecto, impacto, no solamente en tributos aduaneros, sino también tributos que le compete la fiscalización a la DGI. Hubo un impasse entonces entre el 2017 y el 2021 cuando se reinstaura el sistema, en virtud de considerarse que, más allá de que
era cierto que en aquel entonces, cuando se abrogó el sistema, había algunas cuestiones para modificar, para mejorar. En el 2020 se reinstaura el sistema y quedan, en nuestra opinión, un tema fundamental que no hace la transparencia del sistema pendiente de solucionar, que es, nosotros lo marcábamos en una de las cuestiones ahí, ¿cómo se define el valor referencial de exportación? Hay una asociación entre la nomenclatura, es decir, un producto concreto, y un país al cual se le establece que ese país tiene un valor referencial de exportación. Ahora, ¿cómo se llega desde el punto de vista aduanero a determinar cuáles son los países y cuál es el valor referencial? Bueno, el valor referencial está en las mismas disposiciones, está claro cómo se determina, hay bases internacionales que tiene contratadas la aduana para cotejar los valores que serían razonables, digamos. También tiene los propios despachos de exportación, es decir, la propia estadística de la aduana, y tiene la posibilidad de contratar peritajes también. Entonces, la definición del valor de exportación es una cuestión que compete a la aduana. Pero compete a la aduana también en base a estos instrumentos, ¿no? Que son bases objetivas, digamos. Pero la cuestión de la definición, ¿a qué país se asocia el valor determinado X? No está claro. No estuvo claro antes, en el 2005, no estuvo claro en el 2009, ni está claro tampoco ahora. Y en realidad, la potestad radica en un órgano de menor envergadura, una dirección de menor envergadura dentro de la FIP, que depende de la Dirección General de Aduanas. Entendemos que esto no solamente complica o puede complicar el comercio internacional o exterior argentino con diversos países, sino incluso intrazona, a nivel Mercosur, a nivel ALADI incluso. ¿Por qué? Porque un analista, en forma individual, obviamente después avalado por los distintos niveles jerárquicos, es quien determina que en función del riesgo, tal país forma parte del grupo 1, 2, 8 o el que fuere. Pero no hay criterios previamente explicitados respecto de cómo se llega a decir, es decir, podría ser, por ejemplo, la proximidad geográfica. Si países del sudeste asiático debían tener, si son próximos, valores compatibles por la distancia, por el costo del traslado, del seguro y demás. Debían ser valores que uno diría, bueno, en ese sector el valor referencial puede ser el mismo. Ahora, ¿cómo hacemos para determinarlo? No está planteado. No está planteado ni en ninguna norma de la FIP ni de la Dirección General de Aduanas, lo que quita transparencia y da cierta opacidad al sistema, que todavía es un tema que en realidad queda pendiente a partir de esto, más allá de la legitimidad de la potestad del Estado de controlar, porque esto en realidad es, en un tablero de control, es, digamos, una luz amarilla nada más. El valor de referencia, si está por debajo del valor de transacción, si está por debajo del valor de referencia, lo único que hace es impulsar el control efectivo por parte de la aduana, mandando la operación a lo que se denomina canal rojo, control documental y físico, y nada más, no es que se le aplica ese valor. Y si es menor, en forma selectiva pasa lo mismo. Pero la cuestión es que lo que ha determinado, en virtud de las distintas miradas prevalecientes en algún momento en la Argentina, es que al desmantelarse este sistema, se ha, de alguna manera, posibilitado actos delictuales de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque ya el control de valor no existía como potestad de la aduana. Entonces, si había valores subfacturados muy relevantes, no se detectaban. ¿Por qué? Porque no se analizaba eso. Bueno, y eso es, entre otras cosas, lo que ha producido perjuicios en la aduana de distinta índole, que afectan obviamente los recursos tributarios, pero como decíamos también, el ingreso de divisas. No es solamente el caso de productos vinculados con derechos de exportación. Está asociado también esto a la connivencia que puede haber entre los operadores del comercio exterior por ser parte de un entramado, de un grupo global, en donde lo que se trata es maximizar la renta global y no la que se da en cada país. Entonces puede ser que por los impuestos que rigen en determinado país resulte más conveniente sobrefacturar en un país para dar menos renta en otro, con mayores costos, o viceversa. Entonces, los valores referenciales de exportación también de alguna manera ponen un límite a este manejo discrecional de las empresas a nivel global. Más allá de que en el caso, como planteábamos recién,
cuando hubo distintas obligaciones para el ingreso de divisas desde el punto de vista temporal, o cuando no las hubo, eso hizo que muchas empresas subfacturaran para dejar directamente divisas en el exterior, porque sobrefacturaron para dejar divisas en el exterior, porque no había necesidad de ingresarlas. No había necesidad de ingresarlas. Y ahora es al revés. Ahora, como hay necesidad de ingresar las divisas, subfacturan para ingresar menos divisas y puede que queden por connivencia con una empresa externa parte de la facturación en el exterior. Entonces, no es un valor, no es una cuestión menor el valor referencial, porque realmente es el elemento que dispara los dispositivos de control efectivos y previstos en la normativa internacional y nacional de los valores de transacción en las exportaciones, que ha quedado un poco al margen de los controles multilaterales, porque en realidad la idea era promover las importaciones y que no se, de alguna manera, ralenticen o obstaculicen las importaciones con medidas aduaneras, pero no así las exportaciones. La cuestión, entonces, es que esto condice un poco también con las ideas prevalecientes en el 2017. Si ustedes recuerdan, en 2013 se aprobó en la conferencia ministerial de Bali el acuerdo sobre facilitación del comercio. Ese nombre casi un eufemismo que da para la apreciación de distintas consideraciones con respecto a los trámites y demás, y que en última instancia lo que en muchos casos ha conducido es al debilitamiento de las estructuras de control aduaneras en el mundo. Si bien la Organización Mundial de Aduanas, a través del Convenio de Kioto, al cual nosotros también hemos adherido, siempre ha planteado que se puede facilitar el comercio sin instrumentar acciones o medidas que debiliten la potestad de control aduanera. La realidad es entonces que este instrumento, que se lo ha visto como tan perjudicial, en realidad es solamente una alarma, es un dispositivo que prende las alarmas, enciende las alarmas en las aduanas, pero que no determina en definitiva el valor imponible de las mercancías, como muchas veces se ha intentado transmitir. Es decir, esto no define el valor, sino que pone en marcha otro dispositivo que es el que efectivamente está aceptado a nivel internacional. La no mejora del sistema actual, que adolece de cierta opacidad, puede perjudicar los flujos incluso comerciales intrazona. Por eso pensamos que debieran analizarse la posibilidad de coordinar, armonizar a nivel subregional instrumento de política comercial complementario, porque no es neutral, digamos, que se haga de una manera o se haga de otra. No es lo mismo de esta manera como lo estamos manejando nosotros en este momento a nivel nacional y con una cierta prescindencia de aspectos que debían estar incorporados, que den una base más objetiva a la determinación de esos valores referenciales que pone unilateralmente la aduana y los baja unilateralmente la aduana. Es así. Si bien hay posibilidad obviamente, de presentar reconsideraciones los distintos operadores en el comercio exterior, porque puede afectarlos, obviamente, no es una cuestión que hoy por hoy esté, digamos, manejada de una manera transparente. Quizás por eso es que en algún momento se pensó que era perjudicial y que había que desmantelar el sistema. En realidad lo que habría que hacer es mejorarlo, no desmantelarlo, ¿no? La vista está con las últimas cuestiones que han acaecido en la Argentina desde el punto de vista de las exportaciones en cuanto a elusión de obligaciones jurídicas a partir de, digamos, la explicitación en la documentación aduanera de datos falsos, como por ejemplo nomenclaturas arancelarias dolosamente colocadas en los documentos que no responden a la realidad. Caso de las carnes, por ejemplo, de los distintos cortes y demás. Bueno, un poco eso era la idea del análisis de este instrumento de política comercial, que si bien ha sido en algún momento un poco denostado, en realidad es necesario, aunque sea susceptible de mejoras. Esa era un poco la idea que queríamos transmitir nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Hugo. Bueno, por suerte se pudo solucionar el problema. Bueno, ahí lo veo a Matías también, así que bueno, finalmente
vamos a poder hacer la mesa, digamos, con los que estaban comprometidos a realizarla, digamos, sobre todo por tu claridad en un tema que es complejo para explicar, sobre todo. Eso quería agradecerte, porque digamos, son temas muy técnicos y bueno, realmente lo has explicado de una forma muy llana y muy comprensible, digamos, sobre todo los intereses que están en juego, ¿no? Así que bueno, ahora después que ponga Matías, vamos a abrir una ronda de preguntas. Si quienes quieran realizar preguntas, bueno, las realizan por el chat y después, bueno, las vamos ordenando hasta que llegue el momento de corte de la mesa. Bueno, Matías, te veo ahí. ¿Estás? Matías Mendoza. No, tiene un problema también con el audio él. Y no pasará lo mismo, que trate de entrar de nuevo. Ahora salió, sí, ahora salió y evidentemente va a volver a entrar. Bueno. Un poco. Bueno, si no podemos avanzar por ahí con algunas preguntas. No sé qué quieren, si no yo tengo una pregunta para cada uno, como para ir avanzando, y cuando mucho después, cuando se conecte Matías, que ponga Matías, vamos a hacer así, ¿les parece? Bueno, para la precia, digamos, ¿no? La pregunta que tenía era, en función, digamos, de esta recuperación, por decirlo de alguna manera, de un perfil de análisis sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con soft power, digamos, en el caso del gobierno de Alfonsín, ¿no? Eh, Me parece interesante, digamos, sobre todo a la hora de entender que, bueno, que lo hemos charlado ya en algún momento, eh, sobre todo teniendo en cuenta que incluso autores de neoinstitucionalistas, digamos, ¿no? En el caso, bueno, que Parece que la conexión no nos acompaña hoy. Ahora es Ale. Sí, tal cual. De a poco se van No turnando. sé qué más. Yo a Hugo lo escuché perfecto, no sé. Sí, Hugo, con tiene un buen servidor, Hugo. respecto a eso. ¿Eh? Se ¿Qué? te cortó. Sí, se me cortó, estaba hablando y desapareció, no sé si ahora este, sí, estas cosas. Bueno, si pueden salir mal, van a salir mal, ¿no? Eso ya lo sabemos. Bueno, y después a Hugo quería preguntarle, Ale, se me primero, cortó bueno, lo último, no te puedo escuchar, no, bueno, perdón. en función de que hay autores que, digamos, como que en su momento, digamos, no le dieron mucha importancia, a pesar de estar vinculados en algún sentido con las teorías más institucionalistas, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué opinás con respecto a eso, digamos, ¿no? Es decir, eh, y después para Hugo, si, digamos, en la propuesta, digamos, para que esa zona gris, digamos, o negro, oscura, digamos, la opción es, digamos, para reducir la discreción, digamos, que lo que ustedes están planteando es una reducción de la discrecionalidad, es decir, que haya una reglamentación clara con respecto, digamos, a la estimación, digamos, de esos valores, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que, bueno, si podías por ahí extender un poco más eso, porque para que quede más claro, me parece, ¿no? Porque si no, porque, digamos, a ver, porque si uno, digamos, lo ve en términos generales, parecería ser, bueno, parte de un discurso general de, bueno, el Estado no tiene que hacer esto, digamos, pero cuando uno lee atentamente el trabajo que ustedes presentan, en realidad no están diciendo eso.
O sea, sino que están diciendo que bueno, el Estado tiene que tener una actitud inteligente, por decirlo de alguna manera, para poder defender mejor sus intereses, ¿no es cierto? Y los de la sociedad. Por ahí me gustaría por ahí que si podría hacer, digamos, ampliar un poco eso, que me parece que por lo menos a mí lo que me resultó muy interesante del trabajo, ¿no? Bueno, Matías, ahora abrimos las preguntas. Cuando ellos después que contesten, te habilitamos para que hagas la presentación, ¿sí? Bueno, ningún problema. Gracias. Bueno, los escucho entonces. A ver, Lucre, dale. Se quedó duro. Estamos malditos. No, esta mesa. A mí lo que me pasó cuando empecé a trabajar el tema y se me cortó. Sacá la imagen. Sacá la imagen porque no se te escucha. Digamos, apagá la imagen para que tener el sonido, aunque sea. Ah. Hola. ¿Y Lucrecia? ¿Ahora me escuchan? Si no, entro por el teléfono. Sí. No lo puedo creer. No, si no, digamos, cancelar la imagen, digamos, y así llega la voz, aunque sea, y podemos escucharte bien. No porque no querramos verte, pero si no, Bueno. pues, así da el... Bueno, si no, entro por el teléfono. No, porque hay veces que no funciona la compu y funciona el teléfono, así que de última entro por el Dale. teléfono. Tal vez, o sea, mientras Lucrecia decía que entra. cuando yo abordé el tema, le empecé a trabajar. Bueno, entro. No. Estamos malditos hoy. Sigamos tal vez con Hugo y Dale, después Matías. dale, Hugo, dale, después cuando... Dale, está. Sí, sí, Alejandro, a lo que vos preguntabas. Sí, la cuestión es que no hay una base objetiva explícitamente determinada que pueda manejar los operadores en el comercio exterior. Es decir, un empresario que exporta le establecen un precio de referencial X, que ya es un problema para pactar en forma bilateral precios de transacción determinados, porque el Estado me está diciendo, la guarda porque la base imponible nosotros creemos que es esta, no es esa, porque decíamos, después eso va a disparar un proceso que es distinto, que es el que prevé el Código Aduanero de determinación del valor. Pero ya me está poniendo una vara alta por ahí. Y eso está dependiendo de una persona que depende de una dirección, de una subdirección, de una dirección de la Dirección General de Aduanas. Que después que eso es convalidado por los niveles jerárquicos y termina en una resolución de la AFIP que establece eso, es muy difícil cambiar. Es muy difícil después cambiar un valor que se dice referencial, el pertinente es este, y eso después es obstáculo para un proceso fluido de comercio exterior de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque cada vez que pase su embarque hacia ese destino, de esa posición arancelaria, va a estar esa luz amarilla que dice X valor porque va a tal país esa mercancía. Entonces, la participación del sector empresario a modo de control previo al establecimiento de los precios referenciales sería importante. ¿Para qué? Para legitimar de alguna manera después la resolución de la FIP, en el sentido de que ha sido efectuada con cierto consenso. Yo no digo con un consenso total, pero por lo menos que se les dé la posibilidad de emitir opinión antes de instaurarlo. Porque ahora uno lo único que tiene es el proceso el recurso de reconsideración a posteriori, una vez que se estableció. Mientras tanto uno no sabe. Analizó, a mí me dicen, a nosotros nos dijeron,
funcionarios de los organismos profesionales, que esto depende del análisis del riesgo que haga el analista. No puede ser una cosa tan subjetiva, que dependa del análisis del riesgo y en base a cuáles son los parámetros que considera el analista. Entonces, eso debería al menos estar explicitado. Debería ser, bueno, las decisiones se toman en función de esto y esto. Entonces, ¿cómo puede ser que en una misma resolución, como planteábamos nosotros, un país pertenece a dos grupos distintos? ¿Cuál es el criterio para poner en el grupo 8 o en el grupo 2 a un país, al mismo país, para dos productos distintos? Entonces, no hay transparencia, hay cierta opacidad, decimos nosotros, en el proceso de determinación de los grupos, que son parte de la definición del valor, en definitiva. Claro. Porque si yo estoy en un grupo es un valor, si estoy en otro es otro. Entonces, ¿qué es lo que determina que yo esté en un grupo o en otro? Sí, el riesgo, sí, cuáles son los parámetros que se tienen en consideración. El riesgo Claro. por la trayectoria de las empresas involucradas en el comercio exterior. ¿Por qué? El riesgo político, el riesgo comercial de la empresa, no se sabe. Entonces, da para que haya una discrecionalidad en el manejo de los valores referenciales, esto, que puede ser mejorado, podría ser mejorado perfectamente o estableciendo, como en el caso del drawback, por ejemplo, que hay unos análisis objetivos, hay una determinación que puede ser incluso refutada por aquellos operadores a los cuales se les va a aplicar. ¿Por qué? Porque está todo perfectamente establecido por escrito cuáles fueron las consideraciones que tuvo la aduana para establecer. En esto no es así. Es en cada ocasión, en cada fijación de un valor referencial, el analista es quien discrecionalmente estipula a qué país incorpora a un determinado grupo y por lo tanto le es aplicable un valor referencial. Porque yo estoy en el grupo, se me aplica un valor referencial. No estoy libre de pactar sin problema. Y no es lo mismo que yo haga una exportación permanente y que permanentemente sepa que va a ir a Canal Rojo, mi operación, que ya genera problemas, que si no lo es. Entonces, si bien el instrumento, obviamente no podemos cuestionarlo porque es legítimo y es necesario, se podría mejorar. Y es notorio que hasta ahora no haya generado conflictos intrazona con el Mercosur, por ejemplo. Porque esto también puede afectar a las operaciones intrazona, no solamente a las operaciones con países distantes. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, Lucre. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, con respecto a tu pregunta, Ale, ¿no se me escucha? Sí, sí. Con respecto a la pregunta, al momento de abordar la bibliografía, lo que yo me encontré es que cuando se analiza el gobierno de Raúl Alfonsín, desde las teorías de las relaciones internacionales, en su gran mayoría, dejan de lado lo que es la estructura de decisión decisoria, para decirlo de alguna manera, del gobierno, y no toman en cuenta no solamente el rol que tiene Alfonsín al momento de llevar a cabo las políticas, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores con Caputo a la cabeza y la importancia que tuvo en ese contexto. Porque no solamente hay que tener en cuenta las instituciones o lo que se hace referencia a lo que es el desarrollo del gobierno en sí mismo, sino que ellos tienen en cuenta el contexto en el que se desarrolla el proceso y a la hora de abordarlo desde las distintas teorías, de acuerdo a qué posición tengan las mismas, van a tener en cuenta determinado aspecto del proceso, ¿sí? Y en relación a esto, cuando por ejemplo se aborda la cuestión de los derechos humanos y la importancia que tuvo el gobierno en ese sentido, se lo aborda desde el plano jurídico, ¿sí? De cuáles fueron las leyes que se desarrollaron o cómo fue desarrollado también, vuelvo a repetir, los distintos juicios, bueno, hubo un montón de aspectos que influenciaron, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la cuestión de los militares y los distintos
levantamientos que le hicieron al gobierno en contra de las distintas medidas que querían hacer a fin, ¿no?, de esta política de abanderado de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, a la hora de analizarse desde las distintas corrientes, se deja de lado no solamente esta cuestión de la estructura y de la importancia que tenía Alfonsín y Caputo en su resolución, sino los condicionantes estructurales que tenía Argentina en ese momento, al momento del desarrollo de estas políticas, y el contexto internacional en el que se llevaba a cabo. Veníamos de un proceso y el desarrollo de una guerra como había sido la guerra de Malvinas, ¿no? Y si bien las instituciones tenían muchísima importancia y se le va a dar una importancia fundamental para poder desarrollarlo, no van a ser solamente las instituciones, sino que va a tener un fuerte impulso el discurso, ¿sí?, las decisiones y lo que tiene que ver con el exterior también, ¿sí?, las visitas tanto a España, a Italia como a Francia, pero al momento de hermanarse en ese discurso común de la socialdemocracia, no logró tener el apoyo también de estos sectores externos en, por ejemplo, la cuestión de la deuda. Entonces ahí se tuvo que reorganizar y pensar en el plano regional como fue el hecho del desarrollo de distintas alianzas bilaterales. O sea, al momento de abordar la bibliografía, yo encuentro que no se tiene en cuenta esta parte del poder blando porque se basan en las cuestiones de las instituciones, sino en los valores o en las creencias o en la política ética que tenía Alfonsín, que venía justamente del radicalismo y de la filosofía que lo manaba. Está bien. Bueno, gracias. Gracias, Lucre. Bueno, Mati. Ahí Te está. escuchamos. Bueno, para que te presento, bueno, Matías Mendoza es profesor, es licenciado, profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de aquí de la UNLP, maestrando en Relaciones Internacionales, UNLP, miembro del CERPI, y su trabajo se titula Argentina y China, ¿nueva dependencia o una relación beneficiosa? Te escuchamos, Matías. Bueno, muchas 15 gracias. minutos. Sí, primero muchas gracias por la paciencia, porque No, por favor. sienta. Bien. Estamos atravesados por calamidades, así que no te... Sí, bien. A ver, quería ver si podía compartir pantalla primero. Aprieto acá Sí. abajo, ¿no? Directamente. Muy bien, entonces. Ahí va. Sí. Había preparado una presentación para acompañar un poco la explicación del tema de hoy, que es analizar brevemente, digamos, lo que es la relación entre Argentina y China, más o menos durante lo que es en lo que ha sido el siglo XXI, los últimos años recientes principalmente. ¿Sí? Para eso, digamos, mi idea era cuestionarse si se puede analizar, digamos, de tomar la misma como un ejemplo de interdependencia en este caso, como lo define Yankee Hananai, una especie de dependencia mutua, o una situación de, más bien, de dependencia o una relación tipo norte-sur, donde en este caso, bueno, China es, bueno, sería nuestro norte, técnicamente. El norte, sí. Bien. En una primera instancia es importante considerar el escenario internacional en el cual estamos trabajando acá, en el cual, digamos, tenemos una potencia hegemónica como Estados Unidos que es contestada por una potencia revisionista como es China y su ascenso, digamos, económico y a través político a nivel internacional. Entre otras cosas tenemos diversos indicadores económicos que, por ejemplo, muestran cómo la economía china hoy en día se compone compone cerca del 20% de lo que es la economía mundial, además del hecho de que ha podido proyectar lazos económicos y diplomáticos con una gran cantidad de naciones en los últimos años, ¿sí? Y ha seguido una estrategia de política exterior que se puede calificar como
cuidadosa, o a la vez también como, dentro de todo, ateniéndose a las reglas de juego, digamos, existentes en un punto. Bien. Había preparado también un pequeño, digamos, acá un pequeño apartado sobre algunas consideraciones que hay sobre el vínculo en sí, pero, digamos, considerando el tiempo, por ahí lo digo de pasada, más o menos. Digamos, algunas interpretaciones que señalan, por ejemplo, los beneficios, el caso de las interpretaciones de Carlos Escudé, por ejemplo, o Javier Badel, que tienen ciertos matices. Por ejemplo, Escudé la pone a la altura de la relación beneficiosa que se tenía con Gran Bretaña hasta inicios del siglo XX. Badel, en cambio, es más, digamos, de la posiciona como una cooperación tipo sur-sur, mientras que otras más, en este caso del lado de las que señalan posibles, digamos, desequilibrios o desventajas, tal vez, está, por ejemplo, Roberto Miranda, quien consideran que en estos años, digamos, de que se han firmado, por ejemplo, los memorándums de entendimiento y de cooperación o de asociación estratégica con China, en sí, la estrategia seguida no se ha podido capitalizar en un desarrollo o una complejización del aparato tecnoproductivo argentino. ¿Sí? Se ha terminado, Argentina sigue teniendo, digamos, un papel como exportadora de materias primas hacia el mercado chino, principalmente. A ver. Ok. Y acá. Bien, en cuanto a ver un poco los actores en sí, brevemente podemos señalar el hecho de que China es digamos, ¿qué busca China en esta región? Digamos, en todo caso, ¿qué implica eso para Argentina en sí? Principalmente abastecimiento de materias primas, colocar, digamos, es decir, importar, digamos, exportar sus manufacturas industriales. A su vez, a nivel, digamos, diplomático, es el desplazamiento de Taiwán, ¿sí? Y el reconocimiento del gobierno de la República Popular China como legítimo gobierno chino, y el desembarco posible de la tecnología 5G con la empresa Huawei a la cabeza. ¿Sí? Y en el caso argentino, ¿sí? Es notable cómo después del 2001, ¿no? Argentina, al igual que otras potencias de la región, mayormente se encuentran con un margen de maniobra internacional mucho más grande, favorecido principalmente por el hecho de que Estados Unidos se encuentra en este periodo más preocupado con lo que es llevar adelante su guerra contra el terrorismo, ¿sí? Y desde el lado del modelo de desarrollo argentino, seguido en este escenario post-2001, tenemos una reorientación hacia un modelo de corte neodesarrollista, ¿sí? Importante porque incide en la estrategia de inserción. ¿Sí? Es básicamente este modelo también digamos, apunta a una recomposición, digamos, del aparato industrial, también como ya decía, a una complejización del mismo, de las exportaciones argentinas, y el vínculo con China en este caso empieza a ser considerado como un socio, digamos, un importante socio para la Argentina, en el exterior, es, digamos, supone una especie de consistencia difícil, como decía ahí, entre dos sectores de la economía. El sector primario, que es, digamos, y el sector industrial, básicamente. ¿Sí? Tenemos un sector que claramente ha sido más favorecido que otro en esta relación, digamos, de exportación de materias primas y principalmente importación de manufacturas de origen chino. ¿Sí? Pero en sí, como para, digamos, no sé si ir redondeando o no, más allá del hecho de que estaba un poco también desde cuándo a cuándo, digamos, a predominar esta estrategia de acuerdo economista y acompañado de un modelo de tipo desarrollista, neodesarrollista, se puede estimar que
digamos, esta relación comercial mayormente, aunque también profundizada en otros lazos, digamos, por ejemplo, diversas charlas para el desarrollo, digamos, recientes, ¿no? Diversas charlas para el desarrollo de políticas de desarrollo sustentable, o de lo que es la economía verde también, que se ha hablado hace poco. La relación en sí es más bien, es una relación, digamos, que deja a la Argentina en una situación de vulnerabilidad, por así decirlo. ¿Sí? China está, digamos, no ha incrementado en sí en forma considerable su compra de manufacturas argentina. Tampoco se ha podido, digamos, llevar adelante en sí digamos, una complejización de las mismas, de las exportaciones argentinas hacia el mercado chino. Y además está el hecho de, bueno, el importante déficit comercial sostenido, desde pronunciado, muy pronunciado ya desde el 2014 y más aún en años recientes. Digamos que en ese sentido, digamos, si acá si retomamos un poco lo que decía ahí, la dimensión de vulnerabilidad que está presente en los trabajos de Nye y Johan, digamos, la situación argentina es de vulnerabilidad, es, digamos, no sería, digamos, de interdependencia con China, sino más bien una relación de tipo norte-sur, es lo que está reproduciendo esta lógica en sí. No sé si... pero bien, básicamente sería eso, por ahora. A ver. Ahí. Disculpe si fue un poco accidentado, pero bueno, es un poco... Gracias acá. Sí, no, es interesante tu trabajo. Sobre todo ahí hay una cuestión que me parece por ahí para pensar, ¿no? Porque tal vez a diferencia de lo que quería Escudé, si bien es cierto la vinculación puede parecerse a la del siglo XIX, digamos, exportadores de soja tengan como modelo, digamos, la sociedad china, ¿no? Me parece que hay una tensión que no es registrada por Escudé en ese sentido, ¿no? ¿No? Porque, digamos, el modelo agroexportador, digamos, del siglo XIX, digamos, era complementado por cuestiones de naturaleza cultural y política, digamos, que definieron una forma de relación. Y acá me parece que esos elementos estarían ausentes, ¿no? Incluso también lo otro que vos señalabas bien también, ¿no? Los sectores industriales están de punta con China, ¿no? Digamos, fundamentalmente la UIA y Techin, ¿no? Que han visto, Techin sobre todo porque, bueno, perdió exportaciones a China, digamos, ¿no? Es decir, que hacían en otro momento y ahora ya no las hacen más porque ellos fabrican ya sobre todo los caños sin costura, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, me parece interesante eso que vos estás planteando, ¿no? Que de poder buscar ahí un nicho, digamos, para poder entender, sobre todo cuáles son las alianzas sociales, digamos, de esa vinculación, ¿no? Y cómo podrían funcionar. Me parece que ahí está la clave, ¿no? De la perdurabilidad. Sí, a ver, digamos, digamos, a mí me interesó un poco el tema también, digamos, cuando yo, digamos, cuando lo abordé en sí, perdón, un poco, no bastante, quiero decir, pero en todo caso, me parecía como una buena pregunta, digamos, saber si es una cuestión de, bueno, mutuo beneficio o de... A ver, entiendo que la interdependencia en sí, de vuelta, retomando un poco el trabajo de Johan y Nye, no es beneficio mutuo, hay, digamos, costos asociados siempre, se reduce la autonomía de los autores, de los actores, pero ver en todo caso, pensarlo más por el lado de la vulnerabilidad, como había dicho. O sea, ver quién es más vulnerable ante la pérdida de este socio. O sea, es más vulnerable China, si pierde, digamos, corta relación con Argentina, o no es Argentina en sí. Sí, sí. Considerando además
claro, eso, o sea, la dificultad para insertar lo que es la producción manufacturera argentina en el mercado chino, y el hecho de que es hoy en día uno de nuestros principales socios comerciales, además, sí, digamos, es un poco, es más como una relación tipo norte-sur, más bien, según lo que puedo. Sí, que eso es inevitable, más allá del discurso general, digamos, que China tiene de somos también un país pobre, bla, bla, y vamos a defender sus intereses, bla, bla, bla. Lo cierto es que ahí hay alguna tensión en eso, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, sí. En unos policy papers para Latinoamérica de China, del 2016, hablaba también de eso. El discurso es, somos naciones en El desarrollo, desarrollo, sí, cooperar, sí. exactamente. Pero bueno, por eso sí, por eso muchos, digamos, hay muchos que también lo ven, buscan verlo acá desde el lado de Latinoamérica también, o piensan, bueno, sur-sur, es una cooperación entre pares, pero me parece que hay un desbalance. Sí, sí, totalmente. Sí, que se acrecienta con el tiempo, además, porque que por eso, como vos señalaste bien, es dinámico, además. No es que es una situación estática, digamos, sino que el crecimiento exponencial de China a nivel global nos hace ver cada vez más pequeños, digamos, ¿no? En esa relación. Sí, sí, es algo que hay que mirar bien, sí es. Pero es cierto que también es otra cosa que vos ahí planteabas que me pareció bien, es el hecho que también es que, bueno, la Argentina no puede perder el mercado chino tampoco, no puede darse ese lujo. Entonces es medio como una trampa también, ¿no? Sí, es un poco, es un temita ahí, digamos, complicado ese. Yo ya no sé, digamos, ya pensar a futuro o en posibles en salidas a esto, ya como digo, es un tema por ahí que me excede a mí en este momento, o ahora o por ahí en lo que me puse en el trabajo, pero en sí, qué sé yo, o sea, alternativas no sé, qué pensar. Había trabajado también un poco el tema, digamos, de lo que es el Mercosur, el debilitamiento que supuso, digamos, la entrada de China, digamos, acá, ahí en el trabajo en sí. No lo había mencionado un poco por ahí, por la prisa que tenía, digamos, recién, pero es también, también la veo por ahí un poco, podría ser una alternativa a explorar a futuro. El tema es solucionar las diferencias entre los miembros, que el Sí, Mercosur no se vuelva así, una especie como de sí, puerta de incluso ahí la entrada. clave me parece que está en un rubro específico, que es el rubro de las manufacturas. Claro. Sí, Porque claro, pero el problema es que, digamos, el comercio con China primariza, no de nosotros hacia China primariza, pero es altamente industrial y, digamos, y desindustrializa nuestro vínculo comercial en el Mercosur, porque nuestros socios no nos compran más a nosotros, sino que le empiezan a comprar a China también. exactamente. Porque si lo ves en términos globales, como que no se refleja tanto eso. Yo lo estuve mirando la otra vuelta. Hay más o menos una cosa media como acompasada, digamos, ¿sí? Pero cuando mirás, cuando desagregás y decís, bueno, ¿qué pasa con los productos industriales? Ahí es claro eso, ¿no? Y es preocupante, digamos, porque, ¿no? Porque obviamente, digamos, cómo hacer para, digamos, sostener sectores industriales, digamos, con una competencia que es una topadora, digamos, ¿no? Bueno, uno no puede, ¿no es cierto? Así que pues, me parece que es una cuestión interesante para ver y analizar, ¿no es cierto? Sí, realmente lo es. No sé agregar ahora, pero. Pero bueno. No sé, ¿alguna pregunta, algo del resto? Algunos más participantes que quieran preguntar algo, no sé. No, yo quería acotar algo nomás, ¿Sí? No hay que, problema. que complementa lo que estábamos charlando, ¿no? Que quizás uno de los errores que hemos cometido los países latinoamericanos con respecto al relacionamiento
con China fue el reconocerlos como economía de mercado, porque ahí limitamos el uso de instrumentos políticos comerciales fundamentales. Y eso viene ya hace muchos años atrás. Desde ya nos perjudicó el que ingresara a la OMC, porque al ingresar a la OMC ya todo lo que nosotros sabíamos, que había dumping social y demás, que neutralizábamos aplicando aranceles a las importaciones de origen chino, que no respetaran el arancel nación más favorecida, porque no eran miembros de la OMC, a partir de su incorporación, eso se terminó. Encima le agregamos reconocerlos como economía de mercado a China. Y eso ya nos complicó más. Entonces ahora la única defensa que tenemos es contra las importaciones industriales que mencionaban recién Alejandro, que son las que preponderantemente tenemos desde allá, es alegar dumping, porque la estructura económica y política de China dificulta mucho probar que hay subvenciones, aunque las haya. Es muy difícil, no es como nosotros que publicamos en el boletín oficial un subsidio al sector automotriz y lo bajan de Infolec los competidores nuestros y ya está, hay subsidio en Argentina. Nosotros es muy difícil detectar, probar el subsidio por parte de ellos. Y si además a eso le agregamos que los reconocimos como economía de mercado, ahí ya se complicó más todavía. Que fue un error que cometimos en Mercosur ese, que arrancó Brasil y nosotros lo seguimos. Y con gran resistencia de la FIAE y de la UIA, eso. Yo me acuerdo, eso fue en 2006, si yo mal no recuerdo, 2007 me parece. Donde, 2007 fue así. Porque además era interesante porque la UIA y la FIAE habían estado discutiendo entre ellas no sé qué problema comercial, y pasó la delegación china que juntó todas las declaraciones y se juntaron para criticar la acción de los dos gobiernos. Y eso marca una falta de... Porque yo creo que hubo como cierta ingenuidad también, ¿no? En el tratamiento de China, ¿no? Diciendo, bueno, es un imperialismo bueno, o son buenos, entonces no nos vamos a tomar tantos recaudos. No, porque eso también es paradójico, ¿no? Mientras con Estados Unidos había niveles de coordinación por la cuestión del ALCA, etcétera, con China no hubo ninguna, ¿no? Y eso me parece que también es otro dato. Creo que eso marca cierta, digamos, ingenuidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, no sé, ¿hay alguien más que quiera opinar algo o preguntar a los expositores? Bueno, les agradezco entonces la participación. Bueno, sigan participando después de ahora las 14. Disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno, son ajenos a nuestra voluntad en algunos casos, así que, en todos los casos son ajenos a nuestra voluntad, sino el señor Zoom y el señor Edelap, o la señora Edelap, no sé cómo, o les señores Edelap y Zoom son los que arbitran esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, os invito a seguir con las mesas después de las 2 de la tarde, digamos que ahora hay un break para descansar un poco, y después, bueno, seguimos con que hay una mesa, digamos, de América Latina, ¿no es cierto? Viene ahora, y bueno, y después, ya sobre el filo de la tarde, tenemos 2 mesas más, una de Latinoamérica y otra del Mundial, digamos, y después la conferencia cierra, que va a estar muy, muy interesante. Bueno, nos vemos, y bueno, muchas gracias por haber participado.